Se la pedí que pues, si la pudiera cantar, y es porque es el título del mensaje. El Señor, dame una fe sencilla. No sé en qué punto de tu vida cristiana estás, si estás en fuego, si estás en prueba, si estás en desánimo, no sé en qué punto estás, pero la predicación de hoy me gustaría, es un pensamiento que llevo tiempo dándole vueltas, y es en base al mayor ejemplo que nosotros tenemos, que es la persona del Señor Jesús. Su venida fue lo más sencillo, en un pesebre, envuelto en pañales. Vemos como el Señor Jesús también fue a las aldeas, rebajó o de una manera explicó parábolas para que las personas lo pudieran entender, el mensaje del cielo. También vemos al Señor Jesús comiendo con pecadores, supliendo necesidades físicas, y no solo tan físicas, sino también las necesidades más profundas, que es el alma, el perdón de pecados y la vida eterna, el venir a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué pasa con nosotros, los cristianos, sus hijos? ¿De qué manera caminamos? ¿De qué manera nos conducimos? ¿De qué manera reflejamos ese amor de Dios? ¿De una manera sencilla como lo hizo el Señor Jesús? ¿O buscamos adornos, buscamos la vanagloria, buscamos posición, buscamos el poder exhibirnos? El Señor Jesús no hizo eso, sino vivió de una manera muy humilde, de una manera muy sencilla. Vino con un propósito muy específico, y es el morir en una cruz por cada uno de nosotros, por los pecados que nosotros habíamos cometido y que cometemos, por los pecados de todo el mundo. Iba dando ese mensaje de salvación: arrepentidos y creed, de una manera muy sencilla. ¿Pero qué significa el tener una fe sencilla? ¿Cómo puedo yo vivir una vida con una fe sencilla? Y como hemos dicho, no es de adornarse con grandes cosas, es con cosas muy pequeñas, pero cosas que se ven, se palpan de una manera muy sencilla. La palabra sencilla muchas veces se confunde con la palabra simple, y no es lo mismo. Tienen un significado totalmente opuesto. En Proverbios capítulo 7, versículo 7 nos dice: vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. La simpleza nos manda a ser engañados, a ser influenciados, a ser según donde nosotros nos estamos moviendo, así somos. Nos vamos cambiando de parecer. Los pensamientos o lo que ellos creen nos lo hacen profundizar y somos engañados. En Santiago nos lo hace parecer como una onda del mar, que es enviada de aquí y se va a otro lado y no sabe dónde va. Pero el que vive sencillo, la fe sencilla, podemos ver que es cuando nos referimos a alguien que es fiel a su esencia y no se esfuerza por mostrar algo diferente, sino es la vida de Cristo en mí. Hemos cantado una canción, la que Alfredo nos ha puesto, hemos aprendido, y justo le he hecho ahí una foto. Dice: en tu hogar o estudios, en tu ocupación, nunca te avergüences, y cumple tu labor y busca cada día dulce comunión, que tu vida sea reflejo del Señor. Y es algo sencillo, es esa esencia, la de Cristo morando en ti, Cristo perdonando tus pecados, siendo luz ahí donde Dios te ha puesto. No te avergüences, no se esfuerza por mostrar algo diferente, es, en esencia. Podemos decir que una fe sencilla es vivir algo real, algo sincero, algo genuino, vivir lo que creemos.
vivir lo que la palabra de Dios dice, vivir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y su revelación completa la encontramos en este libro y en su Biblia. ¿De qué manera podemos conducirnos de una manera sencilla si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a iluminar si nosotros no somos iluminados desde nuestro corazón, desde el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros? La Biblia es la que nos habla, y la Biblia es viva y eficaz. La Biblia habla hoy, y el mensaje es el mismo: arrepentíos y creed. Señor Jesús iba por las aldeas haciendo el bien, mostrando de que Él era Dios y que Él iba a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y la palabra era arrepentido. Hubo una vez que el Señor Jesús, pasando por Jericó, encontró a un hombre subido a un árbol. Le dijo: Zaqueo, ven, bájate, porque tengo que posar en tu casa. Y toda la gente no entendía, porque era el jefe de los publicanos, aquel gran ladrón que les hacía pagar ese tributo. Y el Señor Jesús va y le llama específicamente a él, y va a su casa, y vemos cómo es transformado en otra persona nueva. El Señor Jesús comía con pecadores. Y esto no entendía. Pero nosotros, ¿de qué manera vivimos? Muchas veces venimos aquí a la iglesia y aparentamos ser algo que en nuestra vida no estamos andando conforme a lo que la Biblia dice. Y de una manera muy sencilla, como es ponernos delante de Dios, confesar nuestro pecado, confesar de que somos débiles, confesar lo que somos. Dios nos transforma, pero debemos de ir de una forma genuina, de una forma real, de una manera sincera delante de Dios, y Él regenera y transforma en una vida nueva. Vemos como muchas veces las situaciones, las preocupaciones nos desvían del norte, y es de su palabra. Muchas veces intentamos coger con nuestras fuerzas y hacer por nuestros propios medios solucionar el problema, en vez de ir a la fuente, que es la palabra de Dios y es Dios mismo. Si nosotros viviéramos una fe sencilla, el Señor Jesús cargaría nuestras cargas. Viviríamos una vida de paz, viviríamos una vida de gozo en medio de esas circunstancias. Porque en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero debemos de ir de una manera sencilla, no ocultando nada, simplemente siendo lo que somos. Somos pecadores regenerados por la gracia de Dios. El ejemplo más claro, como hemos dicho, es la persona del Señor Jesús. Y como en su palabra encontramos que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y si analizamos su vida, vemos como Él caminó de una manera muy sencilla. Eso sí, lo que decía, como decían los escribas y los fariseos: ¿quién es este que habla con autoridad? Si es la palabra misma hablando, la persona del Señor Jesús encarnada, y Él iba hablando de una manera muy sencilla, pero clavando donde teníamos que dejar. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa que nosotros debemos dejar muchas cosas. ¿De qué manera más sencilla lo dijo el Señor Jesús? Pero cuán grandes cambios debe de haber en nuestra vida para caminar con Él. Y debe de haber esa sencillez, no simpleza, como hemos dicho antes, sino vivir una vida sencilla, no de grandes cosas, sino de el compromiso tú con el Señor. Y ahí es cuando el Señor va a ir cambiando nuestro carácter y va a ir transformándonos hasta que nos asemejemos aquel día al Señor Jesús. El Señor Jesús llamaba a pecadores al arrepentimiento, y el mensaje de hoy es el mismo. Jesús atendía a las necesidades más importantes, que era el alma, como aquella mujer
Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Lo ves y no peques más. Tenemos abogado al Señor Jesucristo. Pero ¿de qué manera nosotros nos conducimos en nuestra vida? ¿De qué manera nos relacionamos con los demás? ¿Cómo enfocamos esa luz? ¿Cómo proyectamos esa luz que somos? Debe de ser de una manera muy sencilla. Pero hubo algo que el Señor Jesús jamás dejó de hacer. Y fue apartar ese tiempo de calidad con su Padre en oración. Se apartaba a las montañas, se apartaba a un lugar solitario y ocupaba un tiempo en oración. Y muchas veces encontramos de que se pasaba horas. Y déjame hacerte esa pregunta. ¿Qué tiempo de calidad pasas tú con el Señor al día? De todo el tumulto, de todo el estrés que tenemos que hacer, todas las obligaciones, ¿cuánto tiempo apartas para pasar tu tiempo de calidad con Dios a solas? ¿Qué tiempo tienes tú en oración de poderte abrir a tu Padre Celestial, que Él tiene cuidado de ti, y poder abrir y podemos decir: oh Señor, dame una fe sencilla que te busque de verdad, que nuestra vida sea una vida no de grandes cosas, sino de tener una comunión con nuestro Padre Celestial, como el Señor Jesús la tuvo. Si me acompañáis al Salmo 63. Versículos del 1 al 8. Salmo 63. Nos dice así el Salmo de David: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque me has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué experiencia del rey David, el poder escribir estas palabras: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sido mi socorro, tu diestra me ha sostenido. Y qué bueno sería el que pudiéramos coger este ejemplo en nuestra vida y poder levantarnos por la mañana, el meditar en sus obras, en la creación, en ver lo que ha hecho Dios en mi vida, en lo que hace Dios hoy. La experiencia del rey David es que deseaba estar más cerca de Dios. El creyente anhela estar cerca de su Salvador, de su Señor. Y hay muchas veces que perdemos esta sencillez de buscar a Dios de todo corazón, de anhelar el estar delante de su presencia. Y hay veces que tenemos que huir avergonzados porque no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Pero también es el deseo de conocer mejor a su Dios, de su poder y de su amor. Su amor es infinito, nosotros no lo podemos entender. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios? ¿Y cuántas veces Él nos ha rescatado, nos ha restituido? No podemos entender el amor de Dios en toda su esplendor, y solo podemos acercarnos a Él y maravillarnos de su proeza, de su amor, de su sacrificio en la cruz del Calvario, de su amor en nuestra vida diaria. Pero Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Señor, dame una fe sencilla que me acerque más a ti y me ocupe de lo que de verdad te importa. Porque hay veces que gastamos nuestra fuerza,
nuestro empeño, nuestros esfuerzos en cosas vanas, de que pasan. ¿Y cuántas veces no nos dedicamos en lo que de verdad importa, nuestra relación con Dios? Es lo más sencillo que nosotros podemos tener, como nuestra relación con nuestro hijo, con nuestra familia. Así es Dios con nosotros, esperando esa relación personal con Él. De verdad, que gaste mi esfuerzo, mi vida en buscar las cosas que de verdad importan. Pero uno de los problemas que tenemos los cristianos es que aún vivimos bajo el viejo hombre, bajo este caparazón del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos empuja a esos deseos carnales de la carne, a los placeres de la vida. Pero si me acompañáis a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, nos dice así la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Nuestro cuerpo está viciado en esos deseos engañosos de la vida, en los placeres de la vida, esas luces que nos encontramos en el mundo y nos apartan de la voluntad de Dios. El creyente no debe de caer en amar al mundo. Hay muchas veces que nosotros nos movemos de la voluntad de Dios a los límites que Dios nos pone y vemos más fuera de las bendiciones que tenemos dentro. Y estamos ahí en medio de dos aguas, cosa que Santiago le dice: los que sois de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No miremos las cosas que están en el mundo, miremos las que valen la pena, las que permanecen para siempre, las cosas que tienen valor real, y no solo en esta vida, sino también en la vida venidera, en la eternidad. Todo lo que hagamos por Dios en esta tierra, Dios nos la recompensará, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero si nos vamos a Santiago, capítulo 4, una fuerte advertencia aquí de Santiago: danos una fe sencilla. Pero ¿qué pasa cuando buscamos o encontramos placeres en el mundo? Versículo 1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? Y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y podemos decir: oh Señor, dame una fe sencilla para que pueda vencer toda clase de tentación y pueda llevar una vida en el centro de tu voluntad. De que esas pasiones se apaguen, y eso lo podemos hacer solo avivando el espíritu. El Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor nuestro y nos defiende. Lo hemos leído hace un tiempo: gustad y ved qué bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en Él. No son las cosas que están de fuera, son las cosas que están dentro, y las cosas que debemos de ocupar, de esforzarnos
en buscar. Esta vida pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y de qué manera vivo yo mi vida cristiana? En la vida que me toca vivir, en mis circunstancias, de una manera sencilla, de una relación personal con mi Dios, que vino a rescatarme de donde yo estaba esclavizado del pecado. No debemos de olvidar que nuestra batalla es espiritual. En Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y somos tentados para no solo pecar, sino para enredarnos en ese pecado y apartarnos de la familia de Dios, para que Satanás gane como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De qué manera yo estoy viviendo mi vida cristiana? Pero tenemos esa paz que el Señor nos da. Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y vivimos una vida de confianza de que Dios es más que vencedor. Y nosotros podemos vivir unas vidas de victoria, pero no con grandes cosas, sino con nuestra relación con nuestro Padre. Y Él transformará nuestras vidas y nos llevará donde Él quiere. Como hemos definido, una persona sencilla es alguien fiel a su esencia, el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que cree y no se esfuerza por mostrar algo diferente. Es el que vive de una manera fiel, de una manera genuina, de una manera real, y vivir lo que creemos. El Señor quiere que vivamos esta clase de vidas, hermanos. No de grandes cosas, sino que hablemos lo que debemos de hablar, de que nos apartemos de lo que nos debemos de apartar, que mantengamos nuestra unión como hermanos aquí en la iglesia, en contacto durante la semana, porque así es lo que el Señor quiere. Y hemos traído tres oraciones, ¿no? Oh Señor, dame una fe sencilla que te busque de verdad. Una fe sencilla que me acerque más a ti y me ocupe de lo que de verdad te importa. Señor, dame una fe sencilla para que pueda vencer toda clase de tentación y pueda llevar una vida en el centro de tu voluntad. Como he dicho al principio, es un pensamiento que llevaba tiempo trabajando en mi vida, y de alguna manera lo he querido traer a vuestro pensamiento. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿En qué manera nos estamos enredando en nuestra vida y dejando a un lado lo que de verdad importa, y es nuestra relación con nuestro Padre? Me gustaría terminar con la letra de un corito que aprendí hace tiempo, cuando aprendí a tocar la guitarra, y seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Dice: sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, Señor. Toma mis labios, te amo. Toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Que podamos vivir nuestra vida cristiana de una manera sencilla.